¿Qué es la persona en la actualidad y en el derecho romano? En la actualidad, todo ser humano por el hecho de serlo es considerado como persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nace ya es considerado persona. Pero en el derecho romano no todos los hombres eran personas o sujetos de derecho. Para ser considerado persona tenías que reunir una serie de requisitos o estados. Ahora hablaremos sobre los tipos de personas en el lenguaje jurídico y en el derecho romano. En el lenguaje jurídico se divide en dos, las naturales y las jurídicas. En las naturales son equivalentes a los seres humanos y en las jurídicas son equivalentes a sus construcciones legales, ya sea empresas, organizaciones, etc. Y en los tipos de personas en el derecho romano también se divide en dos, persona física y persona jurídica. Observamos en persona física los tres estados para ser reconocido como una persona física. En el primero está el estado de libertad, status libertatis, ser libre. El segundo es el estado de ciudadanía, status civitatis, ser ciudadano. Y por último, el estado de familia, status familiae, que es no estar bajo ninguna potestad. Persona jurídica. Se llama persona jurídica y también cuerpo o ente moral a todo ente diverso del hombre, a quien el ordenamiento jurídico reconozca la capacidad de derechos y obligaciones. Estos son los colegium, corpus, universitas, etc. De los tres estados ya mencionados de la persona física, el estado de ciudadanía, de libertad y de familia podían ser modificados o eliminar a través del capitis diminutio. A partir de ello también se podía operar de tres formas diferentes: capitis diminutio máxima, media y mínima. En la máxima sucedía cuando perdía el estado de libertad. En la media afectaba a la ciudadanía y también en la mínima afectaba a la posición familiar. Evolución de la persona en Roma. Tomamos a Roma como centro porque su concepción es gracias a toda la evolución que ha tenido en el derecho romano. ¿Por qué? Porque los romanos fueron los primeros en formar sociedades privadas y los primeros en convertirlas en sujetos de derechos y obligaciones. Los romanos fueron los primeros en formar sociedades privadas, como agrupaciones con un determinado número de personas, como por ejemplo los coherederos, los censos, etc. En Roma, estas sociedades podían tener derechos reales, podían ser acreedoras y deudoras, así como tener un patrimonio propio. Los atributos de la persona física. Las atribuciones a una persona comenzaban con el nacimiento. Ojo que se requerían tres cosas para que se le considerara una persona. 1. Que el ser estuviera separado del claustro materno, es decir, sin cordón umbilical. 2. Haber nacido vivo. Existían dos posturas. Los sabinianos consideraban que con el solo respirar era suficiente, pero los propuleyanos tenían que requerir al llanto del bebé para validar que estuviera vivo. Y 3. Que el nacido tuviera forma humana. Recordemos que la persona física solo se extinguía con la muerte, que debía ser probada de igual forma que la vida. El derecho romano no contempló la ausencia con presunción de fallecimiento. La esclavitud fue admitida en Roma, pero a su vez fue sancionada por el Código Civil romano. Aunque ésta haya sido considerada contraria a la naturaleza, se constituía dentro del derecho de gentes. Se afirma en el Iuris Civile de Justiniano que el esclavo puede hacerse o convertirse en uno, ya sea derivado de la guerra, de nacimiento, por delitos, insolvencia del deudor, autoridad paterna, tráfico de esclavos, abandono del hijo, plagio y la piratería. Estas formas crearon esclavos, no en la misma cantidad, ni en el mismo tiempo. Tampoco tuvieron la misma duración, pero sí fueron legítimas y reconocidas por la ley. Al esclavo se le consideraba una cosa transmisible por emancipación, además de estar al mando del amo que dispone aspectos importantes de su vida. A pesar de ser una cosa de naturaleza humana, nunca obtuvo capacidad jurídica, pero sí se le reconocieron ciertos derechos como el matrimonio entre esclavos,
conocido como contuberium, personalidad de orden religioso, votum válido y eficaz, sepultura religiosa, etc. Respecto al poder del amo, fue cambiando con el tiempo y modificándose, tal como la prohibición de lanzar al esclavo a las fieras, de conseguir la libertad al ser abandonado, ser reconocido como homicidio en caso su amo le diera la muerte, etc. A esto se le incorporan primero el concepto de peculio, la carencia de capacidad jurídica personal y patrimonial. Segundo, relaciones patrimoniales. El patrimonio adquirido por el esclavo era propiedad del dominus. Tercero, actiones adicae qualitatis. El siervo podía mejorar la condición del amo, mas no dañarla. Por eso el amo respondía por sus deudas. Cuarta, el actio noxalis. En caso el siervo cometiera algún delito, el amo debía entregarlo o se le reconocería como abandono. Finalmente, la condición de esclavo podía extinguirse por el acto de manumisión del amo o por el abandono. Colonato fue la figura que se conceptualiza como de interés fiscal y agrícola, ya que buscaba tanto que se pagaran impuestos por la tierra como que ésta se trabajara. Al colono se le prohibía vender sus bienes sin el consentimiento del dueño de la tierra, debido a que ésta servía como garantía. Constitución antoniniana. El reinado fue del año 211 después de Cristo hasta el 217 después de Cristo. Su nombre real era Marcus Aurelius Antoninius Vasianus y nació el 4 de abril del año 188 después de Cristo y falleció el 8 de abril de 217 después de Cristo en Mesopotamia. Su padre fue Lucio Septimio Severo y su madre Julia Domna. Este emperador tenía una personalidad enigmática, pero al mismo tiempo poco clara, y se le conocía principalmente porque fue el que concedió el derecho de ciudadanía a todos los habitantes del imperio, en el año 338. Esta acción se realizó con un objetivo fiscal, o sea, una mayor recaudación de impuestos, así como para incrementar la unidad política del imperio. Pero quienes habían perdido la condición de ciudadanos, ya sea por alguna condena, continuaron sin tener ese estatus. La muerte. Nos dice que la extinción natural de las personas físicas es la muerte. Según el derecho romano, para Justiniano conoce presunciones de premorencias en casos concretos. Así es el caso que el padre e hijo perezcan de un mismo siniestro. Se establece una presunción de premorencia, atendiendo al mayor o menor grado de fortalezas de ambos. Si el hijo es puber, se presume que sobrevivió al padre. Si el hijo es en puber, se presume que murió antes que el padre. Según el derecho civil, la muerte es un hecho biológico que genera diversos efectos jurídicos. Según el artículo 660, transmisión sucesoria del pleno de derecho, nos dice que, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes y derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.